Muy buenas noches a todos. En nombre de la Corporación Cultural de Lo Barnechea y el alcalde, señor Cristóbal Lira, les damos una cordial bienvenida. Para prepararnos para este eclipse que ocurrirá el 14 de diciembre del presente año, la Corporación Cultural de Lo Barnechea ha querido organizar un ciclo de 3 charlas junto a expertos del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines, quienes nos ayudarán a comprender mejor este fenómeno. La charla de hoy, Eclipses, cuando el Sol y la Luna aparecen uno, es dictada por Ricardo Muñoz, a quien saludamos afectuosamente y damos la cordial. Ricardo es astrónomo de la Universidad de Chile y doctor en astrofísica de la Universidad de Virginia, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, e investigador del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnología. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Antes de dejarlos con nuestro expositor, quiero contarles que durante la presentación sus micrófonos permanecerán apagados y podrán hacer preguntas a través del chat habilitado en esta plataforma y se las haremos llegar a Ricardo. Esperamos que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, María José, por la introducción. Eh, Siempre un gusto poder comunicar algo de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sabemos con el público en general. Eh, este año, como todos saben, ha sido un año súper especial y no hemos tenido que acostumbrar a hacer divulgación a través de una pantalla. Espero, de todas maneras, a pesar de que no le estoy viendo las caras ni estamos ahí en persona, poder transmitirle algo del entusiasmo y de la energía que despierta en la astronomía y en particular el fenómeno de los eclipses. Eh, bueno, el año pasado y este año ha sido muy especial para Chile en términos de eclipses, como ustedes saben. Tuvimos un eclipse total el año pasado en la zona norte y vamos a tener dentro de muy poco otro eclipse total en la zona sur, en la Araucanía. Eso es bastante raro, ya les voy a ir contando en la medida que avance en la charla los afortunados que somos en el fondo de tener dos eclipses totales de sol un año y el siguiente. En mi opinión, los eclipses son los fenómenos astronómicos más increíbles, más espectaculares que los seres humanos pueden ver a simple vista. Son muy pocas las personas que podemos mirar a través de un telescopio y maravillarnos con cosas que vemos que están mucho más lejos. Pero los eclipses están ahí a disposición de todos y espero a través de esta charla transmitirle algo de lo que hemos aprendido y de la emoción que nos da en el fondo poder ser testigos de estos eventos astronómicos. Antes de partir con los eclipses mismos, me gusta siempre en este tipo de charlas eh, contarles cuál es nuestro lugar cósmico. Yo sé que la inmensa mayoría de nosotros sabe que vivimos en un planeta que se llama Tierra y que la Tierra es parte de un sistema de varios planetas que le llamamos el sistema solar. Pero de todas maneras me gusta dejarlo bien claro, este es nuestro vecindario cósmico, ¿cierto? Esta es una imagen bien bonita que muestra los planetas a escala relativa real, es decir, los tamaños relativos son reales, son fotografías de todos los planetas, pero las distancias obviamente no son las reales. Esto no es una foto del sistema solar, sino que fotos de los planetas puestas todas juntas para ilustrar cómo se ven los planetas y sobre todo sus tamaños con respecto a nuestra estrella guía, que es el Sol. ¿Sí? Aquí está el Sol, o una parte del Sol, mostraba a escala, y los 8 planetas que componen el sistema solar. Muchos de ustedes habrán crecido en la época, igual que yo, en que se nos contaba que el sistema solar tenía 9 planetas. Bueno, hace ya probablemente algo así como 15 años, tal vez un poco menos. Los astrónomos en una conferencia internacional se juntaron, debatieron sobre qué realmente era un planeta y decidieron sacar a Plutón de la familia de los planetas y ahora es un planeta enano junto con otros objetos como están aquí en esta figura. De modo que nuestro sistema solar tiene su estrella central, que es el Sol, y 8 planetas. Los primeros 4 son los planetas pequeñitos, como se ve en esta figura, son como rocas, son planetas rocosos, y los últimos 4 planetas son planetas gaseosos. Eso como una introducción muy rápida para tener conciencia de dónde estamos parados. Los planetas tienen a su vez satélites, y por ahí empieza entonces el tema de los eclipses. Esta charla va a estar centrada
en los eclipses solares. Voy a mencionar muy brevemente también qué son los eclipses lunares, pero el foco va a estar puesto en los eclipses solares. Y de manera muy sencilla, si uno pregunta qué es un eclipse a nivel astronómico, un eclipse es cuando un objeto celeste, una luna, un planeta, el objeto que sea, pasa por la sombra de otro objeto. Y para que haya sombra, tiene que haber un objeto que brille, en este caso el Sol. Y esta es una imagen de un eclipse del Sol parcial, ya voy a ir explicando todo, donde se puede ver el Sol y se ve un pedacito de Sol que falta, y es porque la Luna se va interponiendo en este caso entre nosotros y el Sol, o en otras palabras, nosotros empezamos a pasar por la sombra de la Luna. Aquí hay una pequeña animación que muestra cómo se vería eso si pudiéramos de alguna manera viajar al espacio y ver el movimiento de la Luna y la sombra que va proyectando en la Tierra hasta que cubre completamente el Sol. Eso de manera muy breve le vamos a llamar un eclipse. Antes de seguir con los eclipses, quería brevemente contarles algo sobre los protagonistas de la historia. Los principales protagonistas obviamente son el Sol, la Luna y la Tierra. ¿Qué les puedo contar del Sol? El Sol es una estrella que en astronomía decimos que es común y corriente. No es la más grande, no es la más chica, no es la más pesada, no es la más liviana, no es la más vieja, no es la más joven. Realmente es una estrella común y corriente y eso es bueno para nosotros porque significa que no tiene tanta radiación dañina, sino que tiene la cantidad de luz necesaria para mantener la vida. Y cuando nosotros vemos el Sol, o vemos imágenes del Sol, o nos imaginamos el Sol, lo que realmente vemos es lo que se llama la fotosfera solar. El Sol es una bola de gas. Yo me imagino que la mayoría de ustedes igual sabe eso, es una bola de gas hidrógeno con un poquito de helio, que en su núcleo está transformando hidrógeno en helio. Y esa reacción produce energía y esa energía es lo que termina irradiando en su superficie. Pero no tiene ninguna superficie sólida. Lo que nosotros podemos imaginar como la superficie del Sol en realidad es una parte más densa de gas que llamamos la fotosfera. De ahí se emite toda la luz que llega hacia nosotros. Encima de esa fotosfera hay una especie de atmósfera solar, y ya les voy a contar un poco más adelante cómo los eclipses nos ayudan a estudiar esa atmósfera solar. Muy rápidamente, para que tengamos algunas proporciones en mente, el Sol es como 110 veces más ancho que la Tierra. Es decir, si ponemos el Sol, espero que puedan ver mi cursor, desde un lado a otro caben 109 tierras, pero es 333.000 veces más masivo, mucho más pesado que la Tierra. Está localizado a más o menos unos 150 millones de kilómetros. Como los números en astronomía, las distancias son tan grandes, los astrónomos no pensamos mucho en kilómetros, nos acostumbramos a pensar en otra escala, y 150 millones de kilómetros le llamamos una unidad astronómica. Esa es la distancia Sol-Tierra. Entonces, si alguna vez lo escuchan por ahí, una unidad astronómica, eso quiere decir la distancia de la Tierra al Sol. Otro dato que vale la pena mencionar es que la temperatura superficial de la fotosfera solar es de 5.500 grados Celsius. Y de ahí para adentro el Sol se va poniendo cada vez más caliente y en su núcleo llega a tener 15 millones de grados. El otro gran protagonista de esta historia es la Luna. La Luna es nuestro único satélite natural. Esta es la cara que vemos permanentemente de la Luna. Nada más quería mencionarles en este caso que la Luna es un cuarto del ancho de la Tierra o del radio de la Tierra. Se los comento, yo crecí pensando que la Luna era mucho, mucho más chica que la Tierra, por alguna razón. Me acuerdo que a veces me sorprendió en la adolescencia cuando me di cuenta que la Luna en realidad era un cuarto más chica que la Tierra. O sea, es más chica, pero la verdad es que es bastante grande. Es casi el tamaño de Mercurio, de hecho. Tiene como el 1% de la masa terrestre, eso sí, y está localizada a unos 384.000 kilómetros en promedio. Y eso va a ser parte importante para entender los eclipses, la distancia de la Tierra a la Luna. Sigamos. Esta imagen la muestro porque a mí me encanta. Este es el sistema Tierra-Luna, ¿cierto? Que es la base de este fenómeno llamado eclipse. Esta imagen fue tomada el 18 de septiembre del año 77, un poquito más de 40 años, por la sonda Voyager
1, que fue la primera sonda que los seres humanos mandamos hacia el exterior del sistema solar para estudiar los planetas grandes. La sonda está más o menos a 7,25 millones de kilómetros cuando tomó esta imagen. Dio vuelta a la cámara y tomó esta imagen de la Tierra y la Luna. Y es la primera imagen del sistema Tierra-Luna tomada en una sola toma. Se habían fotos que eran compuestas por otras fotos del sistema Tierra-Luna, pero esta es la primera imagen de cómo uno puede imaginarse lo vería a nuestro ojo si hubiésemos estado viajando en una sonda. Se fijan que la Tierra está parcialmente iluminada igual que la Luna, eso es porque el Sol seguro está en alguna parte a la derecha, muy muy lejos por donde apunta el puntero en esta imagen. Bueno, la Luna da vuelta alrededor de la Tierra, eso no es secreto para nadie, y lo hace más o menos en el periodo de un mes. En esta imagen está representada la órbita de la Luna, la Tierra, el Sol ilumina desde la derecha, ¿cierto? Y la Luna da vuelta en ese sentido en 29 días. La gracia es que se van formando fases de la Luna, una nueva, creciente, llena y menguante, y eso se va repitiendo, y eso también va a ser importante cuando entendamos los eclipses. Brevemente, ¿cuándo se produce un eclipse de Sol? Entonces, cuando en su órbita alrededor de la Tierra, la Luna, el Sol, ojo que esto no está a escala, esta es una de las grandes dificultades de los diagramas cuando uno trata de explicar los eclipses. Las distancias son tan grandes que los dibujos siempre están a una escala distinta y a veces puede llevar a malas interpretaciones. Pero en este caso, lo que quiero explicar es muy sencillo. Está la Tierra, el Sol, la órbita de la Luna. Cuando la Luna se interpone entre nosotros y el Sol, proyecta una sombra. Va a haber un lugar debajo de esa sombra donde si uno está parado ahí no va a ver el Sol. Ese lugar se llama la umbra, que es este conito que está proyectado aquí, y solo cubre un lugar pequeñito de la superficie terrestre. Hay otros lugares donde si uno mira hacia el Sol va a ver que parcialmente se cubre, ese pedazo de sombra se llama penumbra, o esa parte de la sombra se llama penumbra y es un poco más grande, cubre una parte más grande de la superficie terrestre. Al revés, si la Luna es la que pasa por detrás de la Tierra, por la sombra de la Tierra, se produce un eclipse lunar. Como les decía, no voy a ahondar mucho en los eclipses lunares, es muy breve lo que les voy a mencionar porque hay bastante que contarles sobre los eclipses solares, pero este diagrama muestra de nuevo el Sol, la órbita de la Luna, la Tierra, ¿cierto? Y también estas dos sombras que proyectan la Tierra, la umbra, y fíjense ahora que la umbra de la Tierra es mucho más grande que la Luna, a diferencia de la umbra de la Luna que caía en un pedacito de la Tierra. Y por supuesto la penumbra es todavía más grande. Dependiendo de dónde esté la Luna, umbra o penumbra, uno puede tener tres tipos de eclipses lunares. Un eclipse total de Luna. Y aquí curiosamente la Luna no se cubre, no se oscurece completamente. En un eclipse total de Luna, la Luna se pone roja. Y eso es así porque la Tierra tiene una atmósfera y la atmósfera desvía la luz roja de una manera distinta que la luz azul. La luz entonces que viene del Sol, que pasa por la atmósfera terrestre, se desvía y cae en la superficie lunar. Y lo que vemos en el fondo es el reflejo de la luz terrestre, de la luz roja terrestre, en la superficie de la Luna. Un eclipse puede ser parcial, hay solo una parte de la Luna que se cubre, o puede ser penumbral. ¿Qué quiere decir eso? Pasa por esta parte de la sombra que no es total, entonces baja un poco la intensidad luminosa de la Luna, pero no se oscurece ni se pone roja. Bueno, eso es todo lo que les voy a contar sobre los eclipses de Luna. Quería hacer el punto de que los eclipses de Luna, como la Luna tiene que estar atrás de la Tierra, por llamarlo de alguna manera, la Tierra al medio entre la Luna y el Sol, ocurren solo cuando hay luna llena. Puede parecer contraintuitivo. Cuando la Luna está detrás de la Tierra es cuando el Sol le da en toda su cara y nosotros podemos verla. Entonces, solo en luna llena pueden haber eclipses de Luna. Y al revés, cuando la Luna es nueva, cuando no la vemos, es cuando la Luna se puede interponer entre nosotros y el Sol y ocurrir eclipses de Sol.
Pregunta. Si los eclipses ocurren porque la Luna orbita la Tierra, ¿cierto? Y en algún momento pasa por delante del Sol y en algún minuto pasa por detrás del Sol. ¿Por qué no ocurren todos los meses los eclipses? E incluso uno podría preguntar por qué se producen los eclipses, de hecho. Bueno, aquí espero no ser muy técnico con esta explicación. Hay otra imagen del sistema solar mostrando de manera ilustrativa los planetas y sus órbitas. Y el punto que quiero hacer es que todos los planetas orbitan en lo que llamamos el mismo plano. Yo lo explico de esta manera. Es como si el lugar donde están las órbitas de los planetas fueran como los surcos de un disco de vinilo. Me imagino que todos han visto un vinilo, los vinilos tienen surcos, ¿cierto?, entre las canciones, y están todas en el mismo plano, no están en planos distintos. Eso tiene que ver con la formación del sistema solar. Y la Luna y la Tierra, bueno, están en ese plano también. La órbita de la Luna, de hecho, al estar en ese plano, se cruza entre nosotros y el Sol y lo tapa. Pero aquí ocurre otra cosa y esta es una coincidencia cósmica increíble. Para que ocurra un eclipse tal como lo vemos, como el Sol es 400 veces más grande que la Luna tiene que estar casi 400 veces más cerca del Sol. Y eso es exactamente lo que ocurre. La Luna está 390 veces más cerca que el Sol y es 400 veces más pequeña. Y eso hace entonces que en el cielo se vean prácticamente del mismo tamaño. Si la Luna fuera mucho más pequeña en el cielo que el Sol, o sea, efectivamente la Luna, su tamaño real es mucho más pequeño que el Sol, pero si se viera más pequeña que el Sol, nunca tendríamos eclipses totales. Esta es una tremenda coincidencia que hace que la Luna y el Sol tengan prácticamente el mismo tamaño angular. Ese es el término astronómico. El tamaño que tienen en el cielo, lo que uno ve en el cielo, la proyección en el cielo, es prácticamente el mismo para los dos. Un dato interesante, la Luna se va alejando de nosotros más o menos 3 centímetros por año. No quiero alargarme de por qué ocurre eso, básicamente la fuerza de gravedad, la Tierra y el Sol, pero sabemos que la Luna se va alejando. En las misiones lunares pusieron unos espejos en la superficie de la Luna y continuamente se hacen rebotar rayos láser. Entonces se mide, conocemos la velocidad de la luz, se mide la distancia de la Luna permanentemente. Y nos hemos dado cuenta que todos los años se va alejando un poquitito de nosotros y algún día ya no van a haber eclipses, pero van a pasar como 1.000 millones de años para eso. Bueno, ¿por qué no hay un eclipse todos los meses? Si los eclipses se producen cuando la Tierra, cuando la Luna se interpone entre nosotros y el Sol, y ya les conté que eso ocurre más o menos una vez al mes, cada 29 días. ¿Por qué no hay un eclipse todos los meses? Para eso hay que entender bien cómo están orientadas las órbitas. Y escogí esta imagen que en principio es como media enredada, tiene muchas líneas, muchas palabras. A todo esto, muchas de estas imágenes tienen texto en inglés porque hay mucho material muy bueno en astronomía que está disponible, pero lamentablemente está la gran mayoría en inglés. Para la explicación no importa. Fíjense, aquí está la Tierra, aquí está la Luna, el Sol aquí estaría a la izquierda en esta ilustración. Esa línea roja que acabo de marcar ahí representa el plano de la órbita terrestre. Los astrónomos le llamamos el plano de la eclíptica, por saber que lo había escuchado. Esa sería la línea que pasa por el centro de la Tierra y el centro del Sol. Por ahí se mueve la órbita de la Tierra. La Luna se mueve en un plano muy parecido, pero no es el mismo plano. Esta línea verde marca el plano de la órbita de la Luna. Hay algo así como 5,5 grados de diferencia. Y eso lo que tiene por consecuencia entonces es que la Luna a veces está por arriba del plano de la órbita terrestre y a veces está por abajo. A ver si logro explicarlo mejor con esta imagen. La línea roja en esta imagen representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y este plano azul representa el plano de la órbita terrestre. La Tierra siempre se mueve en ese plano.
La línea amarilla representa la órbita de la Luna. Y este plano más naranjita representa el plano de la órbita lunar. Y si se fijan, está corrido. No coinciden completamente. Está levemente corrido, pero esa pequeña diferencia es suficiente para que muchas veces la Luna, cuando pasa entre nosotros y el Sol, esté o por arriba o por abajo. Déjenme mostrarlo de nuevo con esta animación. Debido a esa diferencia, a veces la Luna pasa por arriba, a veces pasa por abajo. Recuerden que esto no está a escala, o a veces pasa por el medio. Y cuando pasa por el medio es cuando se produce un eclipse. Si no pasa por el medio, no se produce un eclipse. Ahora, encontré esta animación que está a escala real, me gustó mucho, así que se las quiero mostrar. Esta Tierra en esta imagen y esta Luna pequeñita están a escala real y la distancia también corresponde a la escala real, es más o menos 30 veces el diámetro terrestre. Y la parte que viene ahora muestra una simulación bastante realista de cómo es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Lo voy a mostrar de nuevo porque quiero contarle varias cositas. Fíjense, ahí va la Luna en su camino alrededor de la Tierra y esto ahora sí que está a escala. Fíjense que en esta ilustración graficaron y pusieron la sombra de la Tierra y la sombra de la Luna permanentemente, porque nosotros en realidad no nos damos cuenta, pero siempre llevamos una sombra. Como el Sol nos está iluminando una cara, siempre estamos proyectando una sombra hacia atrás. La Luna igual, y todo el resto de los planetas o las lunas o lo que sea que hay en el sistema solar, al lado contrario de donde ilumina el Sol, proyectan una sombra. En este caso la Luna está pasando por delante de la Tierra, pero como su órbita está un poquito inclinada, esos 5 grados de inclinación, la órbita de la Tierra aquí es como una línea recta, la sombra no toca la Tierra. Entonces no vemos un eclipse. Aquí sería un caso de luna nueva sin eclipse. Ahí la luna pasa por atrás y no alcanza a pasar por la sombra de la Tierra y no hay eclipse de luna. Solo cuando la luna, por ejemplo, ahí, perdón, justo al final, en la última imagen, la luna queda detrás de la sombra de la Tierra, por ejemplo, hay un eclipse lunar. O cuando la luna se interpone y pasa por delante de la Tierra y coincide justo con la órbita del Sol, hay un eclipse de Sol. Bueno, los puntos donde la Luna coincide con el plano, donde el plano de la órbita lunar coincide con el plano de la órbita terrestre, se llaman nodos. En astronomía los conocemos como nodos. Y hay 2 puntos en la órbita lunar todos los meses. Hay 2 puntos. Hay un nodo descendente, porque la Luna iba como bajando en esta parte, y 14 días y medio después hay un nodo ascendente, la Luna va subiendo. Si esos nodos están alineados con el Sol, puede haber un eclipse. Si no están alineados con el Sol, no hay eclipse. Fíjense en la siguiente parte de esta ilustración. Ahí se va moviendo la Tierra alrededor del Sol, ¿cierto? Esta es la línea directa. Esta es la órbita de la Luna. Y aquí hay una línea que muestra dónde están esos nodos, esos lugares donde la Luna puede pasar exactamente por enfrente del Sol. Si no pasa por los nodos, entonces pasa por arriba o por abajo, dependiendo. Y en esta ilustración, ahí ocurre una posibilidad de eclipse. Y 15 días más tarde, una segunda posibilidad de eclipse lunar. Por eso es que no hay eclipse todos los meses, solo cuando los nodos coinciden. ¿Por qué no coinciden siempre? Ya voy a llegar a eso. Con todo lo que les he contado ahora, entonces puedo, ya con más propiedad, contarles que hay 3 tipos de eclipses solares. Los eclipses que llamamos parcial, cuando se cubre solo una parte del Sol. Los eclipses
más espectaculares, como los que hubo el año pasado en el norte y va a haber este año en la Araucanía, que son totales. Y hay un tercer tipo de eclipse donde la luna no alcanza a tapar completamente al sol y deja un anillo. Se llaman eclipses anulares. Ya lo voy a explicar eso en más detalle. Primero, rápidamente repasemos lo que son los eclipses parciales. La luna pasa por delante del sol, pero no alcanza a cubrirlo completamente. Y eso se puede producir por dos razones. O porque no estaba completamente alineada entre la Tierra y el Sol, es decir, el nodo, el lugar por donde se juntan estos dos planos, no estaba alineado perfectamente con el Sol, entonces la Luna pasó un poquito por arriba o un poquito por abajo y alcanzó a tapar una parte del Sol. O también ocurren los eclipses totales, cuando uno no está debajo de la sombra que se llama umbra, que fue lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en Santiago. El año pasado hubo un eclipse total, ¿cierto? Cerca de La Serena pasó la totalidad, y en Santiago también se vio, pero como un eclipse parcial, porque estábamos fuera de la umbra. El otro tipo de eclipse, que es el más llamativo, obviamente, es el eclipse total. Y ahí la luna alcanza a tapar el sol completamente, se ilumina las regiones exteriores del sol, ya lo voy a contar sobre eso. Y esta ilustración me gusta porque muestra, por un lado, el efecto de la oscuridad y también el efecto de que la umbra, este pedacito de sombra que provoca el eclipse total, es bastante pequeña. Me gusta harto esta animación igual porque muestra en la animación cómo se va moviendo la sombra y cómo se va moviendo la tierra igual. Eso está bastante bien logrado en esta animación. Denle un segundo más. Se fijan, se va moviendo la sombra de la luna. ¿Por qué se mueve la sombra de la luna? Se mueve la sombra de la luna porque la luna se va moviendo en su órbita. Se va moviendo a una velocidad bastante grande. Y al moverse entonces se mueve la sombra. Y también se mueve la Tierra, porque la Tierra también gira. ¿Se fijan? Entonces esta ilustración tiene esos dos efectos. La luna que se mueve y se mueve la sombra, y la Tierra también que iba girando un poco más lento. Esta es una imagen bien bonita, es una cámara de la NASA que tomó una fotografía del eclipse que hubo en Estados Unidos en el año 2017, desde una distancia bastante grande. Esta es una sonda de la NASA que está tomando fotos de la Tierra constantemente y logró captar, si se fijan, se va repitiendo cuando la sombra de la luna pasa. La misma animación que le mostré recién ahora, pero en la vida real. Esto es como se vio del espacio. La verdad que a mí me encantan estas imágenes, por eso les trato de mostrarles cómo se ve un eclipse mirado desde el otro lado ahora. Bueno, y el tercer tipo de eclipse es el eclipse anular, que también me va a permitir contarles algunas cosas interesantes. Parece que viene un eclipse total, pero no. La luna no alcanza a tapar todo el sol. Deja un anillo de la fotosfera, que por lo demás es muy brillante, como que se queda corta. Y uno entonces se puede preguntar, ¿qué pasa ahí? A ver si se lo trato de explicar con esta imagen. Aquí se ilustra el Sol, la Luna y la Tierra, ¿cierto? La Luna perfectamente alineada con el Sol y la sombra dada en algún lugar de la Tierra, tenemos un eclipse total. Abajo se muestra la Tierra, esta bolita azul más corrida. Eso es porque la Luna en realidad se corre y tenemos un eclipse parcial. Y aquí al medio, fíjense, la Luna pareciera estar un poco más corrida hacia la izquierda y no alcanza a tapar completamente el Sol. ¿Qué pasa allí? Bueno, para entender eso, aquí nos vamos adentrando en todas las complejidades que tiene el movimiento de los objetos en el sistema solar. Siempre le digo a mi alumno, es muy sencillo imaginarse la Tierra que rota alrededor del Sol, ¿sí? Pero la Tierra no rota, perdón, no se mueve en un círculo perfecto, es ligeramente desviado, como una elipse, y eso tiene algunas consecuencias, que a veces estamos un poquito más cerca del Sol y a veces un poquito más lejos. No mucho, no es un gran efecto del clima, digamos, pero ocurre. La Luna lo mismo, la Luna, y esta es una imagen solamente ilustrativa y un poco exagerada, su órbita alrededor de la Tierra no es un círculo perfecto. Tiene lo que llamamos una elipticidad. Se desvía de un círculo y a veces está más lejos
y a veces está más cerca. O sea, vamos pensando, la órbita de la Luna tiene hartas peculiaridades, ¿cierto? No está exactamente en el mismo plano, está un poco corrida, y eso genera que no haya eclipse todos los meses. Resulta que ahora, además de eso, está como estirada de un lado, es elíptica. Y no es tan elíptica como esta figura. Esta animación muestra cómo es la órbita de la Luna comparada con un círculo. Esta región un poquitito menos oscura representa un círculo perfecto. Y la línea blanca punteada representa la órbita de la Luna. ¿Se fijan? Se desvía de un círculo y a veces efectivamente está más lejos y otras veces está más cerca. ¿Qué ocurre entonces en los eclipses anulares? Bueno, el tamaño de la Luna en el cielo varía. A veces es más grande, a veces es más pequeña. Y cuando la Luna está más lejos, es decir, cuando la vemos más pequeña, no alcanza a tapar el Sol completamente. Y ahí no tenemos un eclipse de Sol total, sino que un eclipse anular. Tienen que haber escuchado ustedes alguna vez el concepto de superluna. Aparece en las noticias a veces, qué sé yo. Esta noche tendremos superluna, la luna se va a ver más grande, y efectivamente se ve más grande. No 3, 4 veces más grande, pero un 12% más grande. Aquí hay una comparación de cómo varía el tamaño de la luna en el cielo, cómo nosotros la percibimos. No vayan a imaginarse que la luna se infla o se desinfla, o sea, que sea grande o sea chica de verdad, digamos. Su tamaño en kilómetros es siempre el mismo, pero como la distancia de la Tierra varía, nosotros la vemos un poquito más grande, un poquito más chica. Cuando está más cerca de la Tierra, a eso le llamamos el perigeo. La distancia es de 355.000 kilómetros y su tamaño aparente es 33,65 minutos de arco. Si eso no les dice mucho, no se preocupen, es un poco más grande nomás que cuando está en apogeo. Apogeo es cuando está al otro lado, cuando está más distante, a 400.000 kilómetros de la Tierra, entonces se ve más pequeña. Bueno, como les decía, la Tierra también tiene una órbita elíptica alrededor del Sol y durante el año el Sol se ve un poquito más grande o un poquito más lejos dependiendo de dónde esté. Uno obviamente no lo percibe, además que nunca estamos mirando el Sol directamente, de modo que no nos damos cuenta que cambia su tamaño. Pero entre los tamaños máximos y mínimos, aquí hay una comparación. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra, es más grande que el Sol, siempre. Cuando la Luna está más lejos de la Tierra, es más pequeña que el Sol en el cielo. Siempre. Y ahí solo se puede producir entonces un eclipse anular. Un eclipse total se va a producir cuando la línea de nodos coincida, ¿cierto? Y además cuando la Luna esté en un lugar de su órbita tal que su tamaño sea igual o mayor al del Sol. Y ahí vamos a tener eclipses totales. Por eso no es tan fácil predecir. Con todo lo que le he contado, le quería decir ahora, ¿cómo podemos predecir eclipses entonces? No es nada fácil porque la órbita de la Luna se bambolea, se estira para un lado, para otro. La verdad es que las velocidades tampoco son las mismas. La Tierra se mueve un poco más rápido cuando está más cerca del Sol, un poquito más lejos cuando está un poquito más lento, perdón, cuando está más lejos del Sol. Lo mismo la Luna. Las velocidades tampoco son constantes. Entonces, todo está realmente en eterno movimiento y en eterno cambio, por pequeños que sean esos cambios. Y eso hace que la predicción de eclipses no sea nada sencilla. Se puede hacer hoy en día con los datos que tenemos y con software apropiado. Pero bueno, de manera muy general hay un eclipse de sol cada 18 meses en promedio, un eclipse total de sol. ¿Por qué no podemos predecir con mayor precisión los eclipses, al menos así de manera rápida? La órbita de la Luna y la Luna es complicada. Ya no quiero marearlos con datos, pero sí quería contarles de manera muy rápida que cuando uno piensa en el mes lunar, hay varias maneras de definir eso y eso complica todo esto de los cálculos. Hay un mes que llamamos el mes sinódico. ¿Qué es eso? La duración de un ciclo entero de fases de la Luna, desde luna llena hasta la próxima luna llena, o de luna nueva hasta la próxima luna nueva. Y eso es 29,53 días más o menos. Pero hay otro mes que se llama el mes sideral, que es lo que demora una órbita completa de la Luna, es 27 días nomás, 27 días y un poquito más. ¿Por qué no coinciden? Es rara esta cuestión, ¿no? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, imaginen aquí está el Sol,
está esta línea que representa la órbita de la Tierra, y está en la Tierra en dos posiciones. Imaginen que la Tierra se va moviendo de abajo para arriba. Y aquí está representada la órbita de la Luna. En esta órbita lunar, en este lugar que está aquí, la Luna está justo en la línea entre el Sol y la Tierra. Entonces, hay una luna nueva. Si eso coincidiera con un nodo, además habría un eclipse. Si no, no hay eclipse, pero al menos hay luna nueva. Todos los meses hay luna nueva. Bueno, cuando la luna dé una vuelta en 360 grados, uno esperaría que llegara a otra luna nueva. Pero la Tierra va avanzando, se va moviendo en el cielo. Entonces, cuando la luna da esa vuelta y llega aquí a la misma posición en ángulo, eso se llama un mes sideral, resulta que le falta un poco para estar entre la Tierra y el Sol, porque la Tierra se movió y necesita un poquito más de 2 días para volver a ponerse entre la Tierra y el Sol, es decir, para volver a ser luna nueva. Y eso se le llama el mes sinódico. Para hacer las cosas todavía un poco más complicadas, ¿se acuerdan que hay dos lugares que le llamamos nodo, un nodo ascendente y un nodo descendente cuando se tocan los planos de la órbita de la Luna y de la Tierra? Bueno, la verdad es que uno podría pensar que el tiempo que le toma a la Luna a pasar entre un nodo y otro y volver debiera ser el mismo tiempo que le toma en dar una vuelta en 360 grados. Pero no, eso no es así, porque la órbita de la Luna se va moviendo lentamente la elipticidad y eso mueve los nodos. Y entonces hay otro mes que se llama el mes draconítico. Todo bien enredado con la Luna. En otras palabras, es bien complicado hacer predicciones de los eclipses. Lo que sí sabemos es que hay un periodo que corresponde a 18 años, 11 días y 8 horas, donde como se resetean los eclipses, se resetean estos meses. ¿Por qué? Porque ese número, también por coincidencia, corresponde a 223 meses lunares y a 242 meses draconíticos. Se resetean los nodos con la posición de la luna. Y entonces los ciclos de los eclipses se repiten cada 18 años, 11 días y 8 horas. Así, por ejemplo, si hubo un eclipse de sol el 2 de julio del año pasado, sabemos que va a haber otro, un eclipse total de sol en 18 años, 11 días y 8 horas, es decir, el 13 de julio del 2037. Como está corrido 8 horas, no va a ser en el mismo lugar. Es decir, este eclipse del 13 de julio del 2037 no va a pasar por el norte de Chile. En esas 8 horas de diferencia la Tierra se mueve, casi un tercio del día, entonces el eclipse va a caer en otra parte. Toma más o menos 375 años para que el ciclo de los eclipses se repita en el mismo lugar. Eclipses en realidad no son tan raros, como les decía, hay uno total cada año, año y medio. En el mismo lugar hay que esperar como 375 años, por eso vale tanto la pena tratar de verlos cuando están tan cerca. Finalmente, en un SARO, en uno de estos periodos largos, hay más o menos 42 eclipses de sol. Típicamente hay 4 eclipses al año, entre luna, sol, total, parcial, anulares. No se confundan con los 18 meses. Los 18 meses era para eclipses totales de sol. Considerando los de luna, los que no son totales, hay típicamente 4 al año. Mínimo 2 y a veces en años bien raros hay 7 como máximo. Con todos los datos que tenemos los astrónomos ahora, de posiciones de la luna, posiciones del sol, las velocidades, conocemos las leyes que rigen estos movimientos, se pueden hacer cálculos y podemos predecir entonces, y uno se encuentra con imágenes como esta, donde uno muestra dónde van a estar eclipses hacia el futuro. Podemos predecir eclipses como 1000 años hacia el futuro. Aquí simplemente le muestro una imagen de la Tierra proyectada y dónde van a caer eclipses totales de sol en los próximos años. Se fijan, esta línea que está acá es el eclipse del año pasado que pasó por el norte de Chile. Acá está más abajito el eclipse que va a pasar por la Araucanía. El 21 hay uno que pasa por la Antártica. Fíjense Australia. Australia va a tener 4 eclipses en algo así como una década. Muy afortunados. ¿Cuánto dura un eclipse? Esa es otra pregunta. La duración exacta de un eclipse también es difícil de predecir, o sea, al menos se puede con todos estos cálculos que yo les digo, pero no es la misma todas las veces, eso es lo que quiero decir.
Depende de dónde ocurre y depende de las distancias relativas que hay entre la Luna, el Sol y la Tierra cuando ocurre ese eclipse. Típicamente le toma varias horas a la Luna cruzar todo el Sol de lado a lado y la totalidad solo dura unos pocos minutos. Lo más que puede llegar a durar es un poco más de 7 minutos la totalidad. Y eso ocurre cuando la Luna está más cerca de la Tierra, es cuando está lo más grande que puede estar en el cielo, y el Sol está lo más lejos que puede estar. Entonces, en ese caso, la Luna es un poquitito más grande que el Sol y dura 7 minutos en que pase de lado a lado esa totalidad. Lo último que quería contarle hoy día, en los 10 minutos, 5 minutos que me quedan, es qué podemos aprender los astrónomos de los eclipses. Una cosa que sean fenómenos extraordinarios de ver, de experimentar. Bueno, por supuesto, para poder entender los eclipses tenemos que aprender mucho sobre el movimiento de los objetos celestes, pero los eclipses mismos, ¿qué nos permiten aprender? Tal vez lo más importante que los astrónomos, los astrofísicos hemos aprendido producto de los eclipses tiene que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Si ustedes no han escuchado esto, pueden preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver Einstein con los eclipses? ¿O por qué la teoría de la relatividad? Yo me imagino que todos han escuchado que la fuerza de gravedad, obviamente una fuerza que atrae objetos, ¿sí? Y así se pensó por cientos de años, desde que Newton planteó su teoría. En nuestra cabeza, la gravedad actuaba, un objeto como la Tierra tiene masa, ¿cierto? Y atrae. Atrae a nosotros, atrae a la Luna, por ejemplo, cometas, en fin. Einstein lo pensó de otra manera y dijo, no es que realmente los cuerpos atraigan a nadie por producto de la gravedad. Lo que ocurre es que cuando hay un cuerpo de una cierta masa, esa masa deforma el espacio. Una idea bien loca, bien difícil de entender, eh, y se trata de representar como en dos dimensiones, ¿sí? Esta es una imagen que representa una superficie, imagínense un mantel, una sábana, lo que fuera. La Tierra, por tener una masa, deforma esa superficie. Y si algo pasara cerca de esta deformidad, como que quedaría atrapado o tendría que desviarse. Eso, pero en 3 dimensiones, es lo que produce la gravedad. Eso es lo que predijo Einstein, lo que propuso Einstein. Bueno, si esto es verdad, entonces, y uno imagina que está el Sol, está, por un momento olvidemos la Luna aquí, que está en la Tierra, y hay estrellas a lo lejos, esto representa estrellas, galaxias, lo que fuera. La luz de esta galaxia o estrella que van viajando y pasan muy, muy cerca del Sol, se van a desviar, porque el espacio tiene una geometría torcida, igual que esta imagen. Y eso va a hacer que nosotros veamos la luz como que viniera de otro lugar. A ver si puedo ilustrarlo mejor. Una estrella la vemos desde la Tierra como un rayo de luz, pero si ahora la Tierra se pone por detrás del Sol, y aquí está representada la deformación del espacio producto del Sol, ese rayo de luz se tuerce un poquito y nos hace ver la estrella como si estuviera en otra posición, como si estuviera más alejada del Sol. Nuestros ojos no procesan el hecho de que el espacio está torcido, simplemente vemos una posición que se llama aparente. Y Einstein predijo que en el caso del Sol eso debiera tener un tamaño de 1,7 segundos de arco. Da lo mismo el número, pero él predijo con su teoría cuánto debiera ser. El problema es que para poder ver estrellas que están detrás del Sol, en el día es imposible. Uno ve estrellas de noche, pero esas estrellas están al otro lado del Sol, ¿cierto? En la parte donde la Tierra va proyectando sombra. Si nosotros vemos un grupo de estrellas hoy día en la noche, por ejemplo, en 6 meses más esas estrellas van a estar justo detrás del Sol, pero no las vamos a poder ver porque es de día, excepto si hay un eclipse total. Como se oscurece el cielo, se pueden ver las estrellas. Eso lo predijo Einstein y en 1919 se logró medir por primera vez ese efecto. Y esta es una ilustración donde se da a entender que aquí hay un eclipse total, ¿cierto? Esto fue medido en 1919 por un astrónomo de apellido Eddington. Las posiciones plomas es donde se esperaba que estuvieran las estrellas, de acuerdo a las fotografías que se tenían del cielo. Y las posiciones blancas muestran donde realmente aparecían las estrellas. ¿Por qué aparecían corridas?
Bueno, exactamente por este fenómeno de la relatividad, y aparecían además corridas en exactamente la cantidad que Einstein había predicho. Entonces, eso fue el primer espaldarazo gigante a la teoría de la relatividad. Muchos dicen que después de eso Einstein saltó a la fama, porque se probó su teoría, que por lo demás en su época fue muy resistida por los físicos. Otra cosa que estudiamos los astrónomos del Sol en los eclipses es la corona. Muy al principio de la charla les conté que el Sol era como esta bola de gas, o sea, su superficie, que no es una superficie sólida, le llamamos fotosfera. De ahí sale la mayoría de la luz que nos llega a nosotros, pero por encima de esa superficie hay una especie de atmósfera, mucho más tenue, pero también más caliente, que se llama corona, que no es visible a simple vista, pero que se logra ver cuando el disco del Sol se tapa. Entonces, los eclipses totales son una oportunidad para estudiar esta corona solar. Esto no es simplemente un resplandor del Sol cuando hay un eclipse total. Fíjense, aquí incluso uno ve una especie de prominencia solar. Y toda esta luz que se ve aquí afuera, como les digo, no es simplemente un resplandor, es efectivamente esta atmósfera solar que se llama la corona, y es una oportunidad que tienen los científicos que estudian el Sol para estudiarla en detalle. Esta fue una imagen también del eclipse de 1919, y esta es una imagen tomada de la corona solar durante el eclipse del año pasado que se vio en Chile. Para terminar, o para ir terminando, brevemente quiero hablar de los eclipses totales en Chile. Hay bastantes registros de eclipses totales. El primero que fue estudiado científicamente fue a fines, fue como 1800 y algo. El primero de que hay registro es uno que pasó por Rancagua, pudo ser visto en Santiago en 1958. La totalidad alcanzó a tocar Santiago, duró 18 segundos en Santiago, y hay un registro de video, es el primero que hay de un eclipse total en Chile. El próximo eclipse de sol total que pase por Santiago va a ser el 12 de agosto de 2064. Hay una página web que se lo voy a dejar al final que se llama Time and Date, que muestra todos los futuros eclipses y también los pasados, y muestra en este caso el mapa de Sudamérica. Esta región más oscura muestra dónde va a pasar la totalidad, y va a pasar medio por Santiago. Va a durar 2 minutos y 44 segundos, pero falta harto para eso. El eclipse del año pasado, del 2 de julio, pudo ser visto en todo Chile, pero solo la región del norte fue total. Si alguno de ustedes se quedó en Santiago, sabe que se ve pero con lentes, pero solamente de modo parcial. Una de las gracias del eclipse del año pasado es que pasó por la región de los observatorios. Eso nunca había ocurrido. La región de los observatorios astronómicos que hay en el norte de Chile, donde hay varios concentrados. Fue una oportunidad única, digamos, para que con telescopios profesionales se pudiera estudiar el Sol. Esta es una imagen muy linda que se tomó en el observatorio de La Silla. Y en realidad es una composición con muchas fotografías, donde ustedes pueden ver desde la más alta, que cuando comienza el eclipse, voy a hacer un zoom aquí, hay múltiples fotografías cuando la luna empieza a interponerse entre nosotros y el sol, y tenemos un eclipse parcial, hasta que llega a la totalidad, se logra ver la corona, luego la luna empieza a alejarse, a destapar el sol, y eventualmente el sol queda libre completamente de nuevo. Y aquí quería comentarle algo. Yo nunca he visto un eclipse total de sol, espero verlo este año. No pude viajar el año pasado al norte. Mis colegas que sí fueron me dicen que la diferencia entre un eclipse total y uno parcial, como el que se vio en Santiago, es literalmente el día y la noche. Si ustedes estuvieron el año pasado en Santiago y vieron el eclipse, saben que nunca se oscurece totalmente. En el momento del 90 y tantos por ciento del eclipse parcial, efectivamente baja la temperatura y se hace un poco como si estuviera atardeciendo, pero el cielo no se oscurece nunca. Y la verdad es que si uno no sabe que hay un eclipse, podría encontrar que algo raro pasa, pero al mirar el sol de reojo no se da cuenta que la luna lo está tapando. Este tipo de eclipse parcial uno nunca lo percibe a simple vista, solo lo puede percibir con instrumentos o con lentes, por ejemplo. La totalidad es cuando uno ve efectivamente que el sol está tapado.
Y yo me imagino la impresión que tienen que haber tenido nuestros ancestros andando por la vida, digamos, sin darse cuenta que la luna va lentamente tapando el sol. Como les digo, en toda esta parte previa, uno no se da cuenta que la luna va tapando el sol. A lo más, si uno es muy perceptivo, puede pensar que bajó un poco la temperatura, pero nada más. Y boom, en los últimos minutos, en los últimos segundos, incluso el sol se tapa de golpe. Dura 2 minutos y medio y de pronto se empieza a iluminar de nuevo. Esos segundos previos, dicen los que vieron, y si uno ve las imágenes, son maravillosos. Se da este efecto del anillo de diamante o de perlas de Bailey, que son estos lugares más brillantes, justo antes del momento que la luna tape completamente al sol. Eso ocurre porque el terreno, la superficie de la luna no es lisa, no es completamente lisa. Tiene valles, tiene montañas, y entonces en el minuto final que va a tapar el sol, hay rayos del sol que alcanzan a pasar por ciertos valles de la luna y producen este efecto que se llama el anillo de diamante. En el próximo año, no, ¿qué estoy diciendo? Este año, el 14 de diciembre de este año, va a haber un nuevo eclipse total que va a pasar por la región de la Araucanía. Esta imagen muestra por dónde va a pasar la totalidad, por Chile y Argentina, básicamente, bueno, un buen pedazo del Océano Atlántico y del Pacífico. Villarrica, Pucón van a estar casi en el centro de la totalidad. El eclipse en total va a durar 2 horas y 49 minutos. 2 horas 50 minutos. ¿Qué me refiero en total? Me refiero desde aquí hasta acá abajo. A eso me refiero con en total va a durar eso casi 3 horas. Pero la totalidad va a durar 2 minutos y 9 segundos. Y va a ocurrir a la 1 de la tarde con casi 4 minutos. Este es un mapita que muestra un poquito un zoom en la región. Puerto Saavedra, Carahue, Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, Pucón, Curarrehue, van a estar ahí, en el medio de la totalidad. Temuco alcanza a estar justo en el borde, va a durar un par de segundos la totalidad en Temuco. Y Valdivia ya está un poco más abajo. En Valdivia se va a ver parcial, 99%, pero no va a ser total, no se va a ver la corona. Si la gente de Valdivia quiere verlo, tiene que moverse un poco más al norte. ¿Cómo se va a ver en Santiago? Más o menos 80% de cobertura del sol. También va a durar 2 horas y 55 minutos y va a tener los máximos a la 1 de la tarde. Si están aquí en Santiago, algunos tips de seguridad, y aquí ya voy terminando. No mirar nunca el sol, nunca un eclipse a ojo desnudo, ni con binoculares o telescopios. La luz solar es dañina para nuestra retina. Unos pocos segundos ya pueden provocar algún grado de daño. Y el hecho que la luna se vaya interponiendo por delante del sol y lo tape parcialmente no da ninguna protección. Así que nunca miren un eclipse, ni traten de mirar ni de reojo ni por un ratito, si no van a dañar sus ojos. Utilizar solo lentes certificados, lo que vale es la ISO 12312-2. También sirve lo que en Chile se vende como lente de soldador grado 14 o superior. Nada más sirve para mirar directamente. No sirven los vidrios ahumados, por más que lo ahumen, por más que le pongan humo para que se ahumen, no sirven radiografía, no sirven lentes de sol o gafas de sol normales, no sirven en el sentido de que les va a hacer daño si lo miran. Si ponen un vidrio ahumado, una radiografía, van a lograr ver un poco que el sol está tapado por la luna, si es parcial, pero se van a hacer daño. Así que solamente ocupen lentes certificados, tengan cuidado donde los adquieren. Las últimas 2 imágenes que les voy a mostrar, y con esto ya termino, esto tiene que ver con mi fascinación con los eclipses, es que no solo en la Tierra se ven eclipses. Este es un eclipse captado por una sonda que se llama Cassini. Sería un eclipse, lo que llamaríamos anular, de la luna Titán de Saturno, que se interpone entre la sonda Cassini, en este caso, y el Sol. Justo aquí abajito hay otra luna de Saturno y alcanzan a ver un pedacito de anillo de Saturno. Los eclipses ocurren en otras partes del universo, pero no hay humanos para verlos. Y esta imagen muestra la sombra que produce un eclipse, en este caso en la superficie de Saturno.
así como le mostré otra imagen real de la sombra del eclipse, de un eclipse total en la Tierra. Esta es una imagen de un eclipse provocado por Titán en la superficie de Saturno. Con eso termino. Esta página tiene mucha información de eclipses. Si quieren tomar nota, www.timeanddate.com/eclipse/ y ahora quedo listo para sus preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Increíble presentación. Muy claro todo. Hay varias preguntas. Voy a comenzar con la primera. Adelante, dale nomás. Voy a comenzar con la primera. Aquí vamos a leer en el chat. ¿Las totalidades se perciben en toda la región de la Araucanía? A ver, voy a volver al mapa, ¿cierto? Déjenme poner el mapa de vuelta. Aquí está la franja de totalidad. No tengo en este mapa exactamente dónde están los límites de la región de la Araucanía, como si quisiera ser estricto. Pero no, o sea, no va a pasar no va a cubrir toda la región de la Araucanía, sino que dónde está esta franja. Si quieren mirar, por ejemplo, en esa página web timeanddate.com, pueden jugar y pueden hacer zoom y pueden ver exactamente por dónde va a pasar la totalidad. Nuevamente, como referencia, la región de Villarrica y Pucón va a estar exactamente, y Curarrehue, en el camino de la totalidad. También Gorbea, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra. Nueva Imperial, Carahue, Ilanco, Panguipulli ya está un poquitito al borde. San José la Mariquina va a quedar un poco fuera. No va a alcanzar a ver Corona. Y Temuco sí que está al borde. La gente de Temuco va a alcanzar a ver totalidad, pero un par de segundos nada más. Si quieren verlo mejor, van a tener que ir un poco más hacia el sur. Y bueno, Valdivia se lo pierde. Sí, espero que esta imagen clarifique esa pregunta. Clarísimo. Bueno, sigo con la siguiente. Adelante. Porque hay muchas preguntas, entonces mejor ir avanzando. ¿Los Sí, sí. eclipses solares tienen consecuencias o efectos para la Tierra, como por ejemplo cambios meteorológicos, radiación solar, etcétera? A ver, hay harta mitología con respecto a qué ocurre con los eclipses. De hecho, una de las cosas fascinantes para cuando a uno le gusta la historia de la astronomía, todo lo que por miles de años los humanos hemos pensado los eclipses. Ahora ya estamos mucho mejor informados, sabemos lo que ocurre, pero aún así hay hartos mitos, yo diría mitos modernos con respecto a los eclipses. La verdad es que cuando hay un eclipse total de sol, no es mucho lo que ocurre distinto de cuando hay otra luna nueva. Recuerden que los eclipses totales de sol ocurren cuando hay luna nueva. La diferencia entre un eclipse total y otra luna nueva donde no hay eclipse es que la luna está un poquito más abajo o un poquito más arriba en su órbita, ¿cierto? Entonces no tapa el sol. De modo que para efecto práctico, astronómicamente hablando, no pasa prácticamente nada. Ahora bien, como se tapa el sol, baja la temperatura. Entonces hay un efecto atmosférico, si quieren, en el sentido de que baja la temperatura, sube un poco el viento, y eso se puede sentir. Yo no lo he sentido personalmente, espero poder vivirlo de aquí a un mes. La gente que lo ha vivido, con la que yo he conversado, me cuenta que efectivamente por un ratito se pone un poco más frío, dependiendo de la temperatura ambiente que haya en ese minuto, y uno tal vez quiere abrigarse. Hay estos efectos asociados a los animales, eso sí. Hay muchos animales que tienen ciclo de dormir o despertar que tienen que ver con la luz solar, evidentemente. Plantas que se guían eh, por la luz solar para sus ciclos. Y cuando la luna los tapa, los pilla de sorpresa. Igual como los humanos antiguos. Los pilla completamente de sorpresa, no están preparados. Muchos pájaros se van a dormir, las plantas dejan de hacer fotosíntesis. 2 minutos y medio después, ¡pum!, el sol aparece de nuevo y parece que es mañana otra vez. Los animales se desorientan, algunos más, otros menos. Y en ese sentido hay algunos efectos. Pero mucho más que eso, la verdad es que no. Ya, perfecto.
clarísimo. No sé si la persona que preguntó está clara. Vamos a ver ahí por las Sí, cámaras si entendió la respuesta. Y vamos con la tercera pregunta, que es, ¿cómo se verá el eclipse en Santiago? voy a volver entonces a esta imagen que tengo, ¿dónde la tenía? A ver, acá. Esto es el 14 de diciembre de este año. Si se fijan en esta imagen que está aquí, muestra cómo se va a ver el eclipse en el momento máximo. ¿Ok? Casi 80%, o sea, va a haber un 20% del sol que no va a estar cubierto. Para volver a, ¿cuál imagen? A esta imagen. Va a ser como una cosa así. No alcanzamos a llegar a la totalidad. ¿Ok? Ahora, quiero volver a recalcar que para poder apreciar esto, uno tiene que tener lentes. Si no miramos el eclipse a través de lentes o a través de estos lentes de soldador grado 14 mayor, no vamos a ver esto. Esto no se ve a simple vista. Si uno es despistado, nunca escuchó del eclipse, va por la vida el 14 de diciembre, más o menos a la 1 de la tarde, a lo más puede notar que bajó un poco la temperatura o que de pronto el cielo no está tan brillante como uno esperaría que estuviera, pero no va a notar que el sol está tapado. Eso es algo que es bien increíble. No sé si la gente que estuvo en Santiago el año pasado pudo apreciarlo. Uno se pone los lentes y ve lo que está en esta imagen. Se saca los lentes y si porfiadamente quiere mirar el sol, recuerden, no lo hagan por nada del mundo. Ese pedacito de luz que sale es suficiente para que dé la impresión de que está todo el sol iluminado. Es distinto, por ejemplo, con la luna no es tan brillante, entonces cuando la luna está menguante, uno ve un pedacito de luna, no la ve entera. El sol no es tan brillante, es tanta la cantidad de luz que viene del sol, que incluso un pedacito, un anillo de sol, lo hace aparecer muy, muy brillante en el cielo. Y solo a través de lentes uno puede apreciar que la luna lo está tapando. Y esto es lo máximo que se va a poder apreciar el 14 de diciembre aquí en Santiago. Perfecto. Bueno, vamos con la quinta pregunta. ¿Qué pasa si está nublado el día del eclipse? Buena pregunta. No estoy seguro cuál es el sentido de la pregunta. A ver, voy a decir algo que a lo mejor va a sonar como chistoso, pero para dejarlo claro, si está nublado, el eclipse ocurre igual. Lo que ocurre es que la luna las nubes no nos van a dejar ver el eclipse. ¿Ok? Eh, si hay totalidad, por ejemplo, estoy pensando que estoy en Pucón. Estoy esperando el eclipse y se nubla mal, digamos, no unas poquitas nubes. Se va a oscurecer igual. No se va a ver la corona, no se van a ver estas imágenes increíbles cuando la luna tapa el sol o el efecto del anillo de diamante, ni lo maravilloso de la corona. No se va a poder ver nada de eso, pero igual se va a oscurecer, con nubes o sin nubes. Ahora, si estoy en Santiago y en Santiago se nubla, va a ser un poco más fome la cosa. Depende del grosor de las nubes, se va a poder apreciar con lente o no el eclipse. Si las nubes son muy gruesas, incluso con lente no vamos a poder ver el sol. Simplemente va a bajar un poquitito la temperatura, pero nada más. En el año 94 hubo un eclipse total en el norte. Yo había entrado a la universidad ese año. Estudiaba en Concepción en esa época, iba a ser parcial en Concepción. Eh, y había mucha emoción entre los penquistas en ese minuto para poder ver algo. Y nos conseguimos lentes, algunos compañeros, y estuvo nublado. Pues. Cualquiera que ha estado en Concepción o sabe algo de Concepción, Concepción no está tan al sur, pero suele estar bastante más nublado que Santiago, por ejemplo. Y fue súper decepcionante, no vimos absolutamente nada, no nos dimos ni cuenta. Algo así va a pasar en el 14 de diciembre si es que está nublado aquí en Santiago. Esperemos que no, es difícil que esté nublado en Santiago. Un poquito más probable que pueda haber nube en el sur. Perfecto. Aquí me dicen que Carlos Valdivieso pregunta, ¿por qué puedo mirar la puesta de sol y no el eclipse? Ah, buena pregunta. Tiene que ver con cómo se mueven
los rayos del Sol en la atmósfera. A ver, no tengo una imagen para estar como que la tenía preparada para explicar eso, pero cuando uno mira el Sol, y sin eclipse pensemos durante el día, hay una cierta cantidad de atmósfera que tiene que cruzar los rayos solares, ¿ya? Cuando el Sol se va poniendo, se va poniendo, se va poniendo, se va poniendo, esos rayos solares cruzan más atmósfera y se dispersan más, llegan menos rayos solares a nuestros ojos. El Sol es dañino, o mirar el Sol es dañino por la cantidad de luz que llega a nuestros ojos. Durante un atardecer llega mucho menos luz. Pero en el momento mismo de la puesta de sol ocurre otro efecto. El sol cuando uno está viendo que el sol se está poniendo, si alguien ha estado en el mar y ve la puesta de sol y está el sol maravilloso y lo ve que toca el mar y uno lo ve a simple vista y no se quema los ojos ni nada, qué sé yo, la verdad es que el sol ya se puso. Hay casi como una ilusión visual. La atmósfera terrestre produce un efecto de que los rayos solares como que se reflejan y nos siguen derecho. Y entonces no estamos viendo el sol directamente. En los últimos momentos de una puesta de sol ya no estamos viendo el sol ya se puso. Entonces nos llega mucho menos luz a los ojos. Y eso hace que podamos verlo sin quemarnos los ojos. En un eclipse, incluso un pequeño anillo de sol produce mucha más luz directa a nuestros ojos y nos puede hacer daño. Solo en la totalidad, cuando la luna tapa al sol completamente y se ve la corona, la luz que llega de la corona no es tan intensa y no nos hace daño a la vista. Entonces podemos ver la corona a simple vista. En otras palabras, uno puede, si está con lente mirando, llega el momento de la totalidad, se puede sacar los lentes. Durante 2 minutos más o menos puede mirar al sol y tiene que tratar de ponérselos. La idea es antes de que empiece a destaparse. Perfecto. Ahí Carlos nos contesta que muchas gracias. No sé si alguien quiere levantar la mano y abrimos alguna cámara para comentarle algo más a Ricardo. Yo no estoy viendo el chat, tengo esta imagen proyectada todavía, entonces estoy viendo poquitas caras por si acaso, ¿ah? Sí, Como para dejar en tus manos sí, no, ahí me cada avisan. pregunta. Ahí vamos a preguntar. Si alguien quiere preguntar algo y quiere abrir su micrófono, comentar algo, decir algo. Hola, yo soy Ana María. Hola, Ana María. Hola, Ana María. Hola. Hice una pregunta que no parece que no la viste porque había muchas, pero en el mapa que mostraste de los programas, o sea, de lo que se suponía que iban a ver los eclipses, habían franjas más gruesas y otras más débiles. ¿A qué se debía eso? Por ejemplo, el mapa que estoy mostrando ahora o otro mapa. No. Uno que mostraste que mostraste casi como un mapa medio mundial y que dijiste que de hecho que Australia iba a tener suerte. Ah, perfecto. Déjame ver si lo pillo. Este mapa. ¿Sí? Ese. Ya. Porque hay franjas que son más gruesas y otras más finitas. Buena pregunta. Aquí hay dos efectos combinados, ¿ya? Uno que la Tierra no es un plano, ¿cierto? Okay. Una esfera y entonces para poder mostrarla como un plano, uno tiene que estirar ciertas partes. Digámoslo de esta manera. Aquí abajo el polo sur, aquí es tremendamente largo, ¿sí? Cuando en realidad el polo sur es un punto, ¿no? Es lo mismo que el polo norte. Sí. Ese es el efecto que hace que, no sé, Groenlandia que arriba se vea tan re grande, en realidad no es tan grande, ¿ok? Y eso también estira la sombra en esta proyección. Si te fijas, las sombras que están más cerca del polo sur Ya. o más cerca del polo norte se ven mucho más gruesas, O pero sea, es el efecto de proyectarlo en este plano, eso es una cosa. solo efecto de la foto, digamos, no es que vaya a durar más o menos la franja en la Claro. que cubre el eclipse. Ya. Ahora, es parcialmente un efecto de la foto, de la proyección nomás. También es real que dependiendo de la distancia Tierra-Luna, la umbra, la sombra de la totalidad de la luna a veces es un poco más gruesa o a veces es un poco más fina. Eh, este, este tema de los eclipses, por un lado es bien sencillo, creo yo, de entender, ¿cierto? La luna se pone por delante,
La Sí. parte que cuesta más entender es que la distancia Tierra-Luna siempre va cambiando un poquito. Y la distancia Tierra-Sol también cambia un poquito. Entonces, el tamaño de la Luna y del Sol nunca es realmente el mismo. Ujú. Y a ver si logro, déjenme rápidamente hacer esto. Volver para atrás para volver a una imagen que quiero para aplicar bien este tema. Ricardo, ¿te ¿Sí? puedo interrumpir? Sí, claro. Qué buena pregunta, Ana María, porque yo había pensado lo mismo, porque el del año pasado sale más Mm. grueso que el de este año. Sí, po. Y es porque el del año pasado la umbra fue más larga. ¿Fue más de los 2 minutos y tanto que vamos a tener este año? A ver, sí, tiene que ver justamente con eso, sí. Y el corazón de eso está de alguna manera ilustrado en esta imagen, que son los tamaños relativos de la Luna y el Sol. Cuando la Luna, imagínense que esta Luna que está aquí, la estoy marcando ahora a la izquierda, pasa por delante de este Sol que está acá. ¿En qué lugar ¿Sí? de la elipse va a estar, dices tú? Claro, está Mm. más cerca y entonces la sombra que proyecta va a ser distinta que la sombra que proyecta cuando pasa por delante de este Sol. En ambos casos hay eclipses totales, porque alcanza a taparlo a los dos. Correcto. Pero el grosor de la umbra va a variar. Y hay una imagen que tal vez me puede ayudar también un poquito con eso, que es esta, que viene ilustrativa nomás, pero, y no está hecha a escala ni nada, pero si se fijan, la distancia de la Luna a la Tierra hace que la umbra tenga un tamaño, que puede tener otro tamaño, a veces el foco está aquí en este caso, se corrió la umbra y da un paso a un eclipse anular. Entonces no es constante el tamaño de la umbra, tal vez eso es lo que debiera transmitir de manera más sencilla. El tamaño de la umbra depende de las distancias relativas y también depende de dónde en la Tierra esté pegando, porque como este es un mapa, cierto que es plano, no solo estira los polos, sino no solo estira esta parte de aquí, sino que también estira en este sentido el mapa. Sí, Esta porque parte eso es lo que yo, perdón, pero eso es lo que sí. yo veía. O sea, por ejemplo, aquí en África, digamos, entre África y no Ujú. sé, eh, pues, la Arabia Saudita, hay dos franjas, una que es Ujú. mucho más gruesa, que se cruza con una muy delgadita y están en la misma posición, o sea. Claro, ahí, por eso hay harto efecto. Está el efecto de la proyección, está el efecto de donde, a ver, de la proyección en el plano, por un lado, está el efecto de que la Tierra, en la parte superior, el ángulo que cubre de arco es mayor que el arco cerca del Ecuador, pero eso, como dices tú, no explica esta franjita del 2034 y el 2027. Donde hay cruce, Ahí, claro. claro, Pero me ahí, imagino porque que es por la elipse que hacen los planetas y el Sol, o sea, esto, y la Luna. esa es por eh, la distancia Tierra, en la distancia Tierra, Luna, Sol. correcto, Las distancias correcto. precisas que vayan a ver el 2027 hacen que la umbra y la penumbra sean un Sea poco más más ancha o gruesas no. Ya. que el Ujú. 2034. Ok, ok, Eh, me eh, quedó súper claro. Un millón de gracias. Ya. Es bien entretenida esta cuestión. El baile que hacen, yo digo yo, entre la luna, el sol y la tierra, no es como relojito, como uno se lo pudiera imaginar. En realidad, eh, de cierta manera, es como bien caótico. No caótico que la luna sale a disparar, ni nada por el estilo. Está en equilibrio, pero ese equilibrio, en el fondo, permite harta variación. Y uno no se da cuenta que la luna a veces va más rápido, a veces va más lento, la tierra va más rápido, un poco más lento. Eh, y todo eso va teniendo efectos, no solo cuando hay eclipses, sino además cómo se ven esos eclipses. Buenísimo. Me comentan acá que Margarita Sperer quiere hacer una pregunta. ¿Ya? Vamos a pedir a Sí, Margarita que adelante. abra su micrófono y pueda preguntar. A ver, Margarita. Es que en un mismo día, esto no tiene mucho que ver con los eclipses, pero sí con la luna, que en un mismo día, ¿por qué al salir la luna se ve más grande que cuando está en su punto más alto? O sea que se ve más arriba. Sí, esa es una súper buena pregunta. Es un efecto óptico. La luna no es realmente más grande en el cielo cuando está cerca del horizonte que cuando está arriba sobre nuestras cabezas. Si uno utiliza un instrumento para medir el tamaño y mide el tamaño de la luna en el horizonte y luego o cerca del horizonte y luego la mide un par de horas después cuando está
en el cenit o arriba de nuestra cabeza tiene el mismo tamaño. Nuestro cerebro interpreta esa información de una manera tal que hace ver la luna más grande. Yo he leído harto al respecto y no hay una explicación que sea 100% convincente y que diga esto es exactamente lo que pasa. Lo que sí se sabe es que es un efecto de cómo nuestro cerebro interpreta las imágenes. Piénsenlo de esta manera. Nuestros ojos captan la luz y es nuestro cerebro el que se encarga de procesar toda su información. Como tenemos dos ojos, uno a cada lado, tenemos percepción de profundidad, podemos ver en 3 dimensiones y nuestro cerebro a ratos se agarra de ciertos datos para poder decir que esto está más lejos, que esto está más cerca, y cuando la luna está cerca del horizonte, pierde puntos de referencia. Y por alguna razón, eso hace que la percepción que tenemos del tamaño de la luna es que es más grande. Pero en palabras muy sencillas, es simplemente una ilusión óptica. Una ilusión óptica maravillosa si quieres, porque se ve súper linda la luna, y sobre todo la luna llena cuando está cerca del horizonte y da la impresión de que es enorme. Yo encuentro que se ve maravillosa. Se ve menos brillante además que cuando está en el cenit. Entonces uno puede apreciarla un poquito más mejor que en el cenit. Pero es nada más que eso, una especie de ilusión óptica. Ya, gracias. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta. Tomás Muñoz. A ver si es que puede conectar su audio para hacer la pregunta. Hola. Hola, Tomás. Hola, Tomás, Quiero dale. preguntar, ¿en qué relación, o sea, me refiero al el clima vuelve a su normalidad cuando el eclipse ya pasó? Sí, la verdad es que, como decía adelante, no van a haber cambios dramáticos en el clima. Es decir, si de pronto el día está soleado, esto va a ocurrir como a la 1 de la tarde, ¿cierto? Un 14 de diciembre, uno puede esperar que va a estar caluroso, va a haber totalidad, va a bajar la temperatura, no se va a desatar una tormenta terrible, ni nos vamos a congelar ni nada. Va a variar si la temperatura, como le digo, puede soplar el viento. Si hay nubes, puede aumentar un poco la nubosidad. Y una vez que la luna empieza a destapar el sol, efectivamente todo tiende a volver a la normalidad. El año pasado, el eclipse fue más tarde. No sé si se acuerdan que fue más cerca a las 6 de la tarde. Sí. 5:30 por ahí. Y era julio. Entonces los días son más cortos, como que se empieza a oscurecer a esa hora. Entonces lo que ocurrió ahí es que durante el día no pasó mucho, empezó a ocurrir el eclipse, ocurrió la totalidad y cuando la luna empezó a destapar el sol, ya se hizo de noche, porque ya era tarde. Y ahí hay un cambio en el clima, o mejor dicho, no volvió el clima o el tiempo a la normalidad, porque ya por la hora se hizo noche nomás. Pero este año debiera ser que el día esté como esté, va a ocurrir el eclipse y un tiempo después debiera seguir más o menos normal. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos con una última pregunta. Aquí Ana María Yungay, no sé si la quiere hacer en vivo o la leo yo. Ana María, no sé si quieres prender tu micrófono. Sí, lo prendí. Gracias. No, es una pregunta que me llamó muchísimo la atención porque en un momento dijo que a veces la Tierra y la Luna van más rápido y otras veces van más lento y pensé que las velocidades de ellos eran siempre las mismas porque la velocidad de la luz, la velocidad del sonido, o sea, todo el tema, digamos. Es increíble eso, imaginarse que no nos movemos siempre a la misma velocidad. Ahora, bueno, el símil, la analogía es cuando vamos en la carretera manejando. Imaginemos que vamos viajando hacia el sur a ver el eclipse y vamos más o menos a 120 kilómetros por hora, ¿cierto? La verdad es que si uno no va con velocidad de crucero, simplemente va apretando el pie en el acelerador, si hubiera alguien mirando o tomando la velocidad constantemente del auto, se daría cuenta que el auto a veces va un poquito más rápido, a veces va un poquito más lento, en promedio va como a 120 kilómetros por hora, si esa es la velocidad que uno quiere ir. Pero no es perfecto,
porque no es perfecto el pie en el acelerador, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? O a veces el camino va un poquito en subida, un poquito en bajada. Hago esa analogía porque la Tierra y la Luna cambian su velocidad, pero no cambian su velocidad de manera dramática. No es como que de pronto vamos rajados por el universo y de pronto vamos súper lento. Pero sí hay un efecto en la velocidad, efectivamente hay un cambio, que en el caso de los eclipses hace difícil predecirlos si uno no tiene un software computacional. Cuando la variación de velocidad de la Tierra es un poquito menor que la de la Luna, porque la órbita de la Tierra es menos elíptica que la Luna. Si nuestras órbitas fueran círculos perfectos, las velocidades serían constantes. Pero como son elipses, son un poquito más rápido, la velocidad es un poco más alta cuando estamos más cerca del Sol y un poquitito más lento cuando estamos lejos. A la Luna le pasa otro efecto. A la Luna le pasa otro efecto. El Sol la tira también. La tira a la Tierra, pero el Sol también la tira. Entonces, la Luna es un poco más irregular en su velocidad por este efecto de que el Sol la tira. Y eso hace que, en definitiva, la Luna se vaya alejando de nosotros. Poquitito, 3 centímetros por año, pero se va alejando de nosotros. Pero eso siempre a ver, es como te digo, es fijo, o sea, siempre acelera cuando debe acelerar, porque si no, ¿cómo puedes tú pronosticar cuándo va a ser el próximo eclipse? Claro, O sea, exacto, sí, eso, a ver, las leyes de la gravedad nos permiten pronosticar cómo va a acelerar la Tierra o cómo se va a desacelerar. No es una cosa caótica que no tengamos ninguna manera de poder predecir. ¿Okay? Eso sí yo puedo decir, a diferencia del auto en la carretera, que no hay como manera de saber exactamente cómo va variando la velocidad, habría que irla mirando. En el caso de los planetas, de los satélites, sí, apoyados por la ley de la gravedad, podemos predecir al segundo, digamos, cuando va a ocurrir un eclipse, porque entendemos por qué se acelera la Tierra, y entendemos por qué se desacelera de pronto. Lo mismo con la Luna. Cuando uno estudia este sistema de 3 cuerpos, está la Luna, está la Tierra, está el Sol, aplica la ley de la gravedad, puede entender y predecir, esa es la gracia que tiene la ciencia a todo esto. Aprovecho como de hacerle propaganda en ese sentido. La ciencia permite explicar cosas, pero de manera más importante permite predecir. Y en este caso permite entender y predecir cómo se va a mover la Luna y la Tierra. Entonces, no es un misterio, digamos. Es como loco pensarlo, pero no es un misterio. me quedó súper claro, un millón de gracias. Qué bueno, una qué bueno. preguntita que como que sale un poquito Sí. del tema, pero estas explosiones que tiene el Sol, ¿afectan a estas cosas, a las velocidades o a no sé, al mundo en general? Claro, el Sol se ve tan tranquilito cuando uno lo mira con los lentes, pero en realidad está pasando de toda la superficie del Sol. El Sol tiene campos magnéticos, se está moviendo y es una bola de gas a tremenda temperatura y está todo el tiempo moviendo material que se mueve en estas líneas y hace llamaradas, que se llama. Esas llamaradas producen viento solar, ¿sí? Y ahí ocurre lo que llamamos tormenta. A ver si encuentro una imagen aquí de la corona donde muestra un poquito que la región externa del Sol es bien acontecida, ocurre hartas cosas aquí. Esta región de aquí, el Sol está tirando material al espacio, algo de ese material vuelve, qué sé yo. Eso no afecta la velocidad de la Tierra o la velocidad de la Luna, ¿ok? Pero sí tiene un tremendo efecto a nivel de satélites de comunicación. Muchas de estas tormentas solares expulsan material que es cargado eléctricamente. Son partículas cargadas eléctricamente y este material viaja relativamente rápido y eventualmente golpea la Tierra. Ahora, por suerte, la Tierra tiene un campo magnético que lo que hace es que desvía todas estas partículas y las tira hacia los polos. Y cuando estas partículas chocan en los polos con la atmósfera, producen las auroras boreales, por ejemplo, o australes. Cuando las tormentas son muy intensas, el campo magnético no alcanza a desviarlas todas y algunas de estas partículas pueden chocar con la atmósfera y en general a nosotros no nos hacen prácticamente nada, pero los satélites que están arriba, que no están tan protegidos por el campo magnético, pueden sufrir consecuencias. Esa es una razón por la cual se estudia la corona solar, para entender los ciclos,
para entender cuándo hay una tremenda llamarada que va a golpear en 12 horas más, por ejemplo, para entender de qué materiales se pueden hacer satélites o construir algún tipo de escudo para protegerlo. En ese sentido sí puede haber un gran impacto de estas tormentas y llamaradas solares. No en el otro sentido, no en el sentido de las órbitas y las velocidades. Ok, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos empezamos a despedir porque ya la gente se está desconectando para alcanzar a despedirnos de todo. Hay muy buenos comentarios en el chat, están todos dicen que fue muy clara la presentación, así que muchas gracias, Ricardo, por la interesante presentación. Agradezco también a todos los que estuvieron conectados y los invito a acompañarnos en las próximas charlas que preparamos para este eclipse. Nuevamente, muchas gracias a todos, muy buenas noches y fue una muy buena instancia. Que estén Bueno, muy bien. yo me despido igual, le agradezco a los que asistieron, le agradezco a ustedes que organizaron este tipo, o sea, esta charla en particular es siempre un agrado contarle algo de todo lo maravilloso que ocurre en el espacio y en este caso en particular del eclipse. Traten, si pueden, bueno, yo sé que está todo complicado con esto de la pandemia y Temuco la cosa no está muy bien, pero si tienen la opción y se puede y es seguro ir al sur, si es que no lo vieron el año pasado, no va a volver a ocurrir uno en Chile por mucho, mucho tiempo, y la gente que lo ha visto dice que son realmente maravillosos los eclipses totales. Así que traten de ir. Si no, si tienen que quedarse acá, consíganse lentes, nunca miren, acuérdense, el sol ni el eclipse a ojo desnudo, ni con ninguna de las otras cosas. Consíganse lentes y traten de disfrutar lo que más puedan. Que estén muy bien. Buenísimo. Un abrazo Muchas para gracias, todos. Ricardo. Chao. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Chao. Que estén muy bien. Chao. Adiós.